Buenas tardes, me presento, soy Olga Beatriz Abril Cárdenas, estudiante del cuarto cuatrimestre de doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de México. El objetivo de la entrevista es conocer sobre el ordenamiento político que rige la legislación educativa en Colombia. Me encuentro con dos representantes de la educación que a continuación presentaré. Buenas tardes, respetada coordinadora. Buenas tardes, profesora Olguita. Amablemente me puede hacer el favor y me dice su nombre, su profesión, estudios realizados y el cargo que desempeña en nuestra institución. Bien, mi nombre es María Lucy Gutiérrez Villarraga, de profesión docente en el área de educación física, recreación y deportes. Tengo estudios de posgrado en alta gerencia y desarrollo deportivo, al igual que la maestría en neuropsicología y educación. Básicamente estoy vinculada en este momento con el sector oficial, desempeñando el cargo en la Institución Educativa Rural Departamental de Subiá como coordinadora de convivencia. Muchísimas gracias. A continuación vendrían las preguntas. Dice la primera, ¿conoce tratados internacionales que apoye la educación colombiana? Básicamente, profesora Olguita, desde el año 1948, cuando se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos, empezaron a surgir tratados internacionales sobre el derecho a la educación. Desde la Constitución de la UNESCO vinieron otras convenciones, otros pactos internacionales que están, digamos, abogando por el derecho a la educación como un derecho fundamental. Se establecen declaraciones también en el marco de este tratado para establecer la educación como un derecho fundamental a que toda persona debe acceder, niños, niñas y adolescentes. Incluso allí también se establecen algunas pautas o pactos para que quienes son adultos y no han logrado acceder a este servicio, se establecen programas especiales que se deben respetar. Busca básicamente estos tratados el que la educación se debe entender como el desenvolvimiento pleno de la personalidad, reforzar el respeto por los derechos humanos. Se estableció también un Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un tratado multilateral con la participación de diferentes estados, en el cual reconoce los derechos e instaura mecanismos para la protección y garantía básicamente del derecho a la educación. Dice que toda persona tiene derecho a recibir una educación y una educación de calidad, que debe orientarla al pleno desarrollo de todas sus potencialidades, y pues establece cómo son los niveles de enseñanza en este proceso, que va desde la educación preescolar hasta la educación superior. Muchísimas gracias. El segundo punto sería, ¿cómo se apoya el sector educativo desde la Constitución Política de Colombia? Bien, Olguita, la Constitución Política de Colombia, que establece como a Colombia como un Estado social y de derecho, en el artículo 67, declara que la educación es un derecho fundamental. Al establecerlo como derecho fundamental, es también necesario que el gobierno establezca las políticas para llevar a la práctica el acceso y la permanencia de niños, niñas y adolescentes en este proceso educativo. El tercero sería, ¿qué decretos, leyes, acuerdos y reglamentos de orden jurídico conoce que garantice el derecho a la educación de los educandos y el ejercicio docente en Colombia? Bueno, la ley 115 del año 1994 es la Ley General de Educación, que en consonancia con el artículo 67 de la Constitución Política del país, digamos que establece los parámetros y la organización de la educación en nuestro país. Desde allí se establece la educación formal, la educación no formal. En ese caso, en la educación formal tenemos los niveles que son preescolar, básica, que a su vez se divide en primaria, secundaria, y luego viene también en otro nivel la educación media y por último la educación superior, que nos habla de pregrado y posgrado. En este sentido, la ley 30 también está reglamentando todo lo que tiene que ver con la educación superior. A partir de
de la ley 15, pues se derivan sus decretos reglamentarios como el decreto 1860, que establece cómo es la organización de la educación ya básicamente dentro de los establecimientos educativos, nos habla de cómo organizar, cómo debe estar organizado o los parámetros básicos de organización del plan de estudios, de la intensidad horaria, de la organización del gobierno escolar, de las funciones específicas de rector, coordinadores y demás. Funciones específicas también de los docentes que adicionales a eso están de acuerdo al régimen que nos rige, porque recuerde que en Colombia tenemos dos regímenes para la educación, para la formación docente. El decreto 2277 y el 1278. Básicamente digamos que nos vinculamos a una de estas dos situaciones. Quienes estamos en el decreto 1278 básicamente tenemos que presentar un concurso de méritos para poder acceder a ser prestadores del servicio educativo y vincularnos dentro del sector oficial. A nivel institucional, ¿cómo se reglamenta la norma para la funcionalidad de los derechos de los diferentes entes educativos? Bueno, a nivel institucional, pues nos acogemos básicamente a la ley 115 y al decreto 1860, porque la ley 115 nos establece, por ejemplo, cuáles son las áreas básicas del conocimiento, y aunque nos han decretado autonomía dentro de las instituciones educativas, es también necesario acoger cuáles son las áreas básicas y luego vienen las áreas optativas de acuerdo a las condiciones del entorno que tiene nuestra institución. En el decreto 1860 básicamente tenemos una parte muy importante que es el gobierno escolar, que nos dice cómo vamos a estar organizados en este sentido en la institución en dos aspectos fundamentales que tienen que ver tanto con la parte directiva de organización como la parte académica, que es fundamental de la institución, encontrando, por ejemplo, la parte de consejo directivo y también cómo está conformado el consejo académico. Bueno, ya hablando un poco de la gestión a la comunidad, que tiene que ver con todo lo que es la gestión desde el punto de vista de la convivencia, cuya ley reglamentaria en convivencia es la ley 1620 de marzo de 2013, exactamente el 15 de marzo de 2013, que establece también la obligatoriedad para las instituciones educativas de crear el comité de convivencia. En este comité de convivencia tenemos también la participación de padres, estudiantes a través de sus dos representantes, personeros de estudiantes, la representación del docente orientador, de un docente de convivencia y del coordinador de convivencia. Básicamente, esta ley busca fortalecer los procesos de prevención, promoción, atención y seguimiento a los casos o situaciones que la reglamenta el decreto 1965, que las establece como situaciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En el marco de esta ley 1620, pues confluyen otras normas, como el decreto 1098 de 2006, ley de infancia y adolescencia, donde nos establece que nosotros, familia, sociedad y Estado, somos los garantes de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y básicamente todo lo concerniente, característica muy particular, y es que a la familia y al Estado se le han minimizado de pronto, básicamente a la familia, porque nosotros como institución educativa representamos al Estado, le han dado más responsabilidad a todas las instituciones educativas que a la misma familia. Si tuvieras la oportunidad de participar en la creación de la legislación educativa en Colombia, ¿qué le cambiarías con respecto a la legislación actual? Pienso básicamente que no es el problema de legislar. Nuestro país es un país muy amplio en normatividad, como lo puede ver, profe Olguita. Pensaría que hay que buscar más estrategias para dar cumplimiento a lo que se establece en la norma, porque nuestro país promulga una educación gratuita y de calidad. ¿Qué cambiaría? Me gustaría, dentro del proceso de formación a docentes,
que fuera un proceso de selección mucho más riguroso, más serio, pero que a su vez el docente estuviese acompañado en un proceso permanente de formación, que pueda acceder con mayor facilidad a programas universitarios de posgrado, de maestría, de doctorado, y que le sean atendidos esos requerimientos para que él los transfiera al aula de clase y que se enriquezca no solamente la parte de conocimiento, sino su parte personal. También establecería mejores condiciones salariales para los maestros. Es fundamental que un maestro esté motivado, que tenga un incentivo. De hecho, nosotros trabajamos por vocación, pero es importante que se nos dé el estatus que merecemos, porque tenemos no solamente en nuestras manos el futuro, como siempre se promulga, sino tenemos una niñez y una adolescencia que son el presente de este país, y que a través de ellos también se generan ideas de cambio e ideas importantes de empresa, de sueños, como lo decimos en nuestro PI, de sueños, ideas y realidades, que estamos en la obligación de ayudar. Coordinadora, entonces con respecto a la pregunta, ¿tú crees que esas políticas sí están dando la oportunidad de que el estudiante de educación superior tenga acceso o se presente mayor deserción? En este momento las cifras de deserción considero que son muy altas, por lo que te comentaba. No hay las posibilidades para aquellos jóvenes de provincia, de vereda, que llegan a la ciudad en busca de cursar una educación superior. Los índices de deserción han ido incrementándose. No hay suficiente garantía para que sus familias puedan sostenerlos allí. Teniendo en cuenta todo lo que nos has contado, ¿qué consejo le puedes dar a los docentes para que conozcan la legislación educativa? Bueno, quien desconoce la ley no lo exime del cumplimiento de la misma. Y nosotros en ese sentido, el consejo que podríamos dar es que se lea, se participe también en aquellos eventos de los grupos como el sindicato, como organizaciones de redes de maestros, en las que se hace estudio de esta normatividad. Nosotros a veces no la creemos importante, tendemos a ser solamente ambiciosos en el conocimiento propio del área, del conocimiento disciplinar como tal, pero conocer la ley es muy importante para la aplicación de la misma, y tal vez para que algún día nosotros como organización podamos proponer nuevas normas, podamos ser partícipes también de la elaboración de las mismas. Mi coordinadora, fue muy enriquecedor hablar con usted. Muchísimas gracias por todos sus conocimientos. Agradezco enormemente toda su colaboración.